Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a una edición más de los diálogos de la Fundación Seres con líderes responsables. Muchísimas gracias a Deloitte por acogernos una vez más en estos encuentros. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis aquí presencialmente. Muchísimas gracias, Héctor. Y muchísimas gracias también a todos los que estáis digitalmente con nosotros. Es para nosotros un placer contar ya con más de 60 líderes que han compartido cómo debemos de alguna manera asociar el crecimiento económico con el crecimiento social de nuestras civilizaciones. Es importante realmente juntar las estrategias para construir entre todos unas empresas más competitivas y una sociedad más fuerte. Sin más, bueno, pues yo creo que tenemos hoy una ocasión de tener un diálogo con un sector diferente. Han pasado de alguna manera a sectores muy representativos de la sociedad y terminamos esta edición antes del parón estival con Javier Sánchez Prieto, presidente ejecutivo de Iberia, y con Fernando Ruiz, presidente de Seres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Líderes Responsables, que ya, como decía Ana, llevamos más de 60 líderes que han pasado por estos diálogos en más de 35 sesiones, y hoy tenemos con nosotros a Javier Sánchez Prieto, presidente de Iberia. Javier, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Iberia es una de nuestras compañías más icónicas, ¿eh? Es la compañía española de bandera, es una compañía que se creó en el año 27, el 28 de junio, y el 14 de diciembre de ese mismo año el rey Alfonso XIII presidió el acto de inauguración del primer vuelo comercial, que fue un vuelo Madrid-Barcelona. Ya llevan 95 años de existencia, estáis cerca del siglo, imagino que estaréis ya sí, no se preparando. Nos nota, ¿no? No se os nota, es verdad, ha cambiado mucho la compañía a lo largo de los años. Hoy es parte de un grupo multinacional, el grupo IAG, que es uno de los grupos más importantes del mundo en la industria aérea, y además tú eres parte de un equipo que ha hecho una labor increíble. Iberia es una compañía, antes de su fusión con British, que estaba en una situación compleja, como toda la industria, desde el punto de vista de su viabilidad y de todos los problemas de funcionamiento, y la verdad que llevasteis adelante una operación de integración con British y la creación del grupo IAG, que hoy yo creo que es el grupo líder en el mundo en rentabilidad dentro de la industria, en eficiencia, y además, bueno, al final todo esto importa. Todos los españoles habéis tomado el control del grupo, yo creo. Bueno, eso no sé si en un mundo global es tan importante. En un mundo global, bueno, no hay que hablar de eso, pero lo cierto es que por vuestra capacidad y por el buen hacer, una parte importante de la dirección del grupo IAG proviene de las compañías españolas, y lo estáis haciendo fenomenal. Así que nada, enhorabuena. Y muchas gracias. Como sabes, Javier, el objetivo fundacional de Seres es el de promover que las empresas tengan en cuenta en su actividad el impacto social de toda la labor que realizan, y que cada vez que toman decisiones, que deciden inversiones o que tratan diferentes asuntos, pues consideren no solo el impacto financiero, no solo el impacto medioambiental, sino también el impacto social que tienen esas decisiones. Y quería empezar la conversación precisamente con una pregunta sobre esto. ¿Cómo ha evolucionado todo el foco en lo social en una compañía como Iberia de casi 100 años y que tiene un impacto tan relevante en lo social por su actividad? Pues bueno, primero muchas gracias a Seres y muchas gracias también a Deloitte. Yo creo que es una buena oportunidad para mí y para Iberia contar un poco, compartir de la manera en la que estamos evolucionando en ese sentido, la visión, un poco, si quieres, cómo compaginar esa visión más social y esa visión más empresarial, ¿no? A ver, yo diría que de manera natural las empresas tenemos una visión más esférica, ¿no? Desde un tiempo a esta parte, y yo creo que incluso la pandemia ha servido, si
si acaso para acelerar, digamos, esa visión más esférica y no tener solamente en cuenta, pues como dicen los ingleses, a los stakeholders tradicionales, más a los accionistas y los empleados, sino ampliar el círculo y cerrar el círculo y pensar cuál es el impacto en toda la sociedad, ¿no? Yo creo que en Iberia, precisamente con esta anécdota casi de que cumplimos 95 años, una de las cosas que hicimos fue como revisitar nuestro propósito, ¿no? Como compañía, ¿no? Y yo creo que eso nos sirvió para darnos cuenta de esto que hablamos y que estudiamos, de que el propósito es la razón de ser de las empresas, que es inmutable. Y que nos dimos cuenta de que en Iberia, yo que he estado en otras compañías, siempre te resultaba difícil, farragoso. En Iberia era relativamente sencillo, ¿no? Y decimos que desde España generamos prosperidad conectando personas con el mundo. Y la verdad que eso ha sido desde el año 27. Y eso en sí encierra esa visión esférica, ¿no? Encierra esa visión de que no solamente esto consiste en repartir dividendos, sino de que la compañía aporta su granito de arena a generar esa prosperidad dentro de la sociedad. Y de hecho, conectando personas, ¿no? Y generando oportunidades de desarrollo empresarial, pero también personal y uniendo territorios, creando cohesión. Y eso, en el fondo, tratamos incluso de sustanciarlo, porque yo, que soy muy pesado para eso con el equipo, yo le decía, ya, pero vamos a decir que generamos prosperidad, pero ¿cuánta prosperidad generamos? O sea, si yo tengo que contar esto un día, que cuento, ¿no? Y nos empeñamos en hacer un análisis también un poco de cuál era el impacto de la sociedad, ¿no? Y llegamos a la conclusión, lo hicimos apoyados por gente externa, de que Iberia era capaz de contribuir hasta el 0,6% del PIB en España, más de 9.300 millones, con lo que es la actividad directa nuestra, pero también la actividad, digamos, subyacente o derivada, que tiene que ver con nuestros proveedores, que tiene que ver incluso con la actividad económica que generan nuestros empleados, y que tiene que ver, evidentemente, con los más de 7 millones de turistas dentro de los más de 23 millones de pasajeros que transportamos cada año, y cuál es la actividad que ellos generan. Pero además, en la parte del empleo nos dimos cuenta de que podíamos llegar hasta el 0,9% del empleo, con más de 160.000 empleos. Entonces, esto no sirve para nada, pero sirve para, de alguna manera, sustanciar el hecho de que es verdad que las empresas podemos generar esa prosperidad, en el caso de Iberia, de una manera más esférica. Y yo diría además que durante la situación de la pandemia, desde el inicio de Iberia, porque en Iberia llevamos, yo diría con orgullo, y forma parte de lo que es la compañía, la identificación con el país. O sea, la identificación con España es muy fuerte. O sea, cada vez que hacemos cualquier análisis de marca, a mí no deja de sorprenderme. Sí. Yo les digo al equipo que la marca de Iberia es más grande que la compañía. Y es así, o sea, la identificación es brutal. Somos embajadores honoríficos de la marca España. Eso, que está muy bien, pero te imprime también una responsabilidad en las cosas que hace y en la manera que hace las cosas. Con lo cual, cuando nos enfrentamos a la pandemia, también nos dimos cuenta de que teníamos que tener una visión social, y en aquellas cosas que nosotros hacíamos, en nuestro caso, oye, conectar, teníamos que seguir conectando. Y tomamos una decisión que en su momento fue muy difícil, y es, oye, tenemos que seguir conectando España y tenemos que seguir conectando Madrid con las principales capitales, tanto europeas como mundiales. Tenemos que aportar nuestro granito de arena. Hicimos pues más de 70 vuelos de repatriación desde más de 20 países, muchos países a los cuales no habíamos volado nunca, o hicimos más de 100 vuelos para traer material sanitario desde China. Hubo un montón de iniciativas que no solamente surgieron desde el punto de vista de la empresa, sino que muchas veces surgieron incluso desde el punto de vista de los empleados, para tratar de alguna manera de decir, oye, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en esta situación de crisis? Nosotros podemos ir a China a traer mascarillas. Pues vamos. Y bueno, creo que es solamente nuestro granito de arena, ¿no? Pero creo que de alguna manera engarza muy bien esas dos perspectivas que tú comentabas, Fernando, de la perspectiva más empresarial y la perspectiva más en el ámbito social de todas las compañías, y en este caso en concreto, en el caso de Iberia. Sí, la verdad es que lo que comentas, Javier,
es así. Yo he volado mucho a lo largo de mi vida y lo cierto, cuando vuelves a casa y estás en otro país, entras en el avión de Iberia, aunque estás todavía en el aeropuerto de destino, y tienes una sensación de decir, bueno, ya he puesto un pie, ¿no? ya he puesto un pie en casa y ahora ya voy a volver. Lo cierto es que vosotros, Javier, en la pandemia habéis hecho una gestión excepcional. Habéis hecho una gestión excepcional ayudando, pero también habéis hecho una gestión excepcional gestionando la compañía. Claro, si hay un sector afectado por lo que pasó en la pandemia es el vuestro. Es que os quedasteis a cero. Yo recuerdo en las primeras reuniones que tuvimos con vosotros, sí, cuando la pandemia, y recuerdo una conversación que tuve con Antonio, y me decía Antonio que Lufthansa estaba quemando 1 millón de euros de caja a la hora. Sí. Cuando estaba parada, 1 millón de euros de caja a la hora, ¿no? Y vosotros habéis sufrido esa situación y la habéis superado sin 1 euro de ayuda pública. Sí. Sin 1 euro de ayuda pública. Claro que esto lo cuentas ahora, conociendo cómo era la situación de Iberia hace no tantos años, y es sorprendente. O sea, habéis hecho una gestión de un grupo increíble. Y no os habéis buscado la vida, habéis gestionado la caja, habéis hecho vuestro trabajo, habéis mantenido las plantillas, que lo hemos comentado antes, por supuesto con la ayuda de los ERTEs, pero habéis mantenido vuestras plantillas intactas. Hoy estáis haciendo frente al incremento de demanda con esas plantillas, y además en ese periodo disteis respuesta a la demanda de la sociedad, sí, ¿no? que hubo. ¿Crees que esta demanda de la sociedad que se produjo durante la pandemia y que llegó a todas las empresas en cuanto a que tienen que tener mucho más presente lo social de lo que lo tenían, crees que esta es una situación que se va a quedar, o sea, que va a permanecer a lo largo del tiempo? Yo creo que yo sí, yo estoy convencido de que es así, Durante la pandemia, como tú bien dices, Fernando, la verdad que fueron momentos duros para todos, ¿no? Desde el punto de vista humano y evidentemente desde el punto de vista empresarial. Algunas empresas con más o menos suerte, algunos sectores con más o menos suerte. A nosotros nos tocó vivir en ese momento situaciones muy duras, pues porque lo primero, vimos como nuestra actividad se reducía a cero. Y la primera cosa que nos preocupó es, ostras, es que tenemos aquí 17.000 familias que no tenemos trabajo. Es cierto que los mecanismos de protección que se pusieron en marcha funcionaron bien, y ahora, cuando lo miramos de manera retrospectiva y vemos las cosas, las situaciones a las que se están enfrentando otras compañías en otros países, yo creo que nos damos cuenta de que los ERTE, la figura de los ERTE, no porque no fuera dura, ¿no? Porque teníamos a nuestro personal trabajando, yo qué sé, el 5%, el 20%, y el resto del tiempo no trabajaban y no cobraban. O sea, cobraban la parte que venía del Estado. Así, fue muy duro, pero también ha servido para proteger el empleo, ¿no? Nosotros tuvimos esa visión en el inicio donde había mucha comunión entre las distintas empresas del grupo, sobre todo en España, después de unos resultados económicos positivos y una reestructuración muy profunda, en el caso de Iberia en el año 2013-2014, pues la compañía partía es decir, la situación financiera era relativamente cómoda, ¿no? Estábamos sentados encima de más de 1.000 millones de euros y teníamos esa visión de que salir juntos de la crisis, ¿no? con nuestros empleados, ¿no? Es cierto que la cosa se fue complicando. Yo me acuerdo de aquellas conversaciones por Zoom y tal con vosotros, que nos dabais nos dabais unas alegrías cada vez que decíamos, bueno, es que yo creo que esto va a durar 3 meses. Vosotros decían, no, yo creo que va a durar 6. Ostras, 6. Cada vez nos llevaban la meta un poquito más para allá. Y yo no tengo el dato horario, pero sí que recuerdo que en un momento determinado nosotros llegamos a quemar 90 millones de caja al mes. Y entonces tú ves cómo se acaba. O sea, es una cosa que... 90 millones. Sí, entonces tú lo vas viendo, dices, como dure mucho más esto. Entonces tuvimos que tomar decisiones muy difíciles, ¿no? Porque al principio, por ejemplo, tomamos la decisión de complementar los ERTEs para nuestros trabajadores. Y aunque trabajaran el 5%, pues nosotros complementábamos su salario hasta el 90%, el 80%, dependiendo un poco de la escala salarial. Pero en un momento determinado, cuando ya llevábamos casi un año de pandemia, pues yo creo que eso fue por noviembre o diciembre del año 20, tuvimos que tomar la decisión de cortar eso, porque se nos acababa el dinero. Han sido situaciones muy duras. Yo creo que también ha permitido una comunión y una unión, sí, a lo largo del tránsito, ¿no? Porque
yo sé que también ese vínculo con los trabajadores ha sido un poquito más fuerte, ¿no? No sabemos lo que dura, ¿no? Porque al final este tipo de cosas, pero yo creo que hubo también una visión de mi empresa está tratando de responder con los medios a su alcance desde el punto de vista de los trabajadores, pero no solamente eso, sino desde el punto de vista, volviendo a lo de antes, al papel en la sociedad, ¿no? Y decir, oye, yo creo que a todo el mundo eran tiempos difíciles, o sea, yo cuento, nosotros teníamos nuestros pequeños héroes, o sea, cuando una tripulación nuestra iba a China a traer respiradores, era o sea, lo primero, no sabíamos lo que era el virus, la gente no sabía si iba allí a morirse, a quedarse allí, íbamos con unos trajes, bueno, iban con unos trajes ahí como si fueran astronautas, en China les trataban como si fueran marcianos, iban dos tripulaciones, una tripulación llevaba el avión, la otra tripulación volvía, luego aquí en Madrid les recibíamos pues, como héroes. Fueron situaciones humanamente muy difíciles, pero que yo creo que también imprimen un determinado carácter a la compañía. Y hace poco, ahora mismo no tengo el dato concreto, pero hace poco ha habido dos análisis respecto a la evolución de la marca, de las distintas marcas, y en este caso en concreto de las aerolíneas, e Iberia ha sido la aerolínea que más ha mejorado, o sea, seguimos estando en el puesto 30, me parece, del mundo, una cosa así, pero ha sido la aerolínea que más ha mejorado su reconocimiento de marca en términos de reputación durante la pandemia. Y aquí, no sé, entre los que nos escuchan, os voy a confesar un pequeño secreto. O sea, cuando nosotros empezamos y tomamos determinadas decisiones empresariales, la verdad que las tomamos muy, no solo porque estemos en este foro, pero muy enfocadas en esa parte social. Es decir, yo me acuerdo cuando empezamos a decidir dónde volábamos y dónde no volábamos, era, oye, es que no podemos dejar desconectada a España. O sea, tenemos que seguir volando a las principales capitales europeas. Es que tenemos que seguir conectando España con Latinoamérica. No era un problema de dinero, no era un tema de ganar dinero, era un tema de perder menos, pero era un tema de decir, oye, es que la gente que estaba volando, recordémoslo, la gente que estaba volando en el año 2020, luego ya llegó el verano del 21 y hubo como una... Pero nuestros clientes volaban por absoluta necesidad. Claro. Nadie volaba para ninguna otra cosa que no fuera una necesidad. Entonces, la verdad es que aquella estrategia, que la montamos un poco desde el punto de vista más, si quieres, social y del papel que teníamos que jugar en ese momento, empezó en algún momento determinado a tener un rédito positivo. Porque de repente nos dimos cuenta de que el margen que generábamos sobre nuestros costes variables era positivo. Entonces no ganábamos dinero, pero no perdíamos dinero. Claro. O sea, empezamos a generar un poquito de caja. Nuestros costes fijos estaban ahí, ¿no? Pero bueno, pero éramos capaces de cubrir el coste del combustible, el coste de las tasas, de las tripulaciones y todo eso. Y de hecho, se empezó a tejer una red alrededor de Iberia en toda Europa. Porque había países como Italia o países como el Reino Unido que, por ejemplo, no tenían ningún vuelo a Latinoamérica. Entonces, todo eso venía a través de Madrid. Entonces, bueno, la verdad que seguimos mirando el futuro con un cierto recelo, ¿no? Porque sabemos que es un entorno turbulento, pero también es cierto que pensamos que en este sentido lo peor de la pandemia ha pasado y yo creo que se está también notando en cómo está evolucionando la demanda, ¿no? Javier, vosotros os anticipasteis a todo este movimiento y en el año 19 ya creasteis la Dirección de Sostenibilidad, precisamente haciendo una apuesta por el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. ¿Nos podrías contar cuáles son vuestros principales retos sociales en relación con esta iniciativa? Bueno, a ver, la dirección se creó en el año 19 para dos cosas, fundamentalmente. Lo primero, para dar respuesta a muchas iniciativas que de alguna forma no estaban cohesionadas, que ya existían dentro de la compañía. O sea, yo creo que Iberia siempre ha tenido esa visión, insisto, un poco social, de tratar de colaborar pues, de muchas maneras, ¿no? Desde acuerdos con UNICEF en países donde las situaciones son más desfavorables que en España, con ONGs como Mano a Mano, también en Latinoamérica. Había un montón de iniciativas que se trataron de coordinar. Y lo segundo, para crear una estrategia que verdaderamente no fuera solamente unir lo que hay, sino decir, bueno, ya, pero ¿dónde vamos? Y esa estrategia al final está montada alrededor de la sostenibilidad desde una perspectiva medioambiental,
está creada alrededor de generar oportunidades de una forma equitativa. Ahora hablamos mucho de la diversidad de género, pero otros tipos de diversidad. Evidentemente la de género tiene un papel casi preponderante, pero hay otros tipos en los cuales pues nosotros estamos trabajando sobre la base de que estamos convencidos de que la diversidad nos hace mejores como empresa y tratamos también de generar pues una red de apoyo a determinados colectivos. Sin olvidar que además, yo siempre digo, aunque no lo tenemos digamos dentro de nuestra política de sostenibilidad, de nuestra política social, el negocio de Iberia, la parte fundamental del negocio de Iberia, tiene que ver con las conexiones de Europa y utilizar Madrid como puerta de conexión con Latinoamérica. Y nuestro segmento principal de tráfico es el segmento que los ingleses llaman de Visiting Friends and Relatives. O sea, entronca con un elemento social muy importante y es, nosotros ayudamos a conectar fundamentalmente a gente de Latinoamérica que por motivos de trabajo o por motivos familiares tiene raíces en Europa y viceversa. Y eso en sí mismo, el que exista en unas condiciones que sean asumibles desde un punto de vista económico, ayuda a la cohesión territorial. No estamos hablando aquí de la cohesión territorial en España, que al final decimos, bueno, es que el tren, es que el no sé qué, estamos hablando de la cohesión territorial entre continentes, y yo creo que eso es muy importante. Volviendo a lo que decías de la dirección de sostenibilidad, la verdad que tenemos evidentemente mucho foco en el tema de la sostenibilidad medioambiental, porque sabemos que nuestra industria de alguna manera está en el foco de muchas de las discusiones que están teniendo lugar en ese ámbito, pero insisto, no solo. O sea, estamos trabajando mucho en todos los temas de igualdad y estamos trabajando mucho también en todos los temas y en tratar de colaborar con distintas organizaciones para ayudar a una mayor integración de distintos colectivos. Has mencionado un aspecto crítico en vuestra industria, que es el tema de la medioambiental, el tema de la descarbonización. Parece que el tema eléctrico no es una alternativa vislumbrable ni a corto ni a medio plazo para el transporte aéreo, y que la gestión de este aspecto pasaría por el tema de los biocombustibles, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito sobre esto, Javier? Sí, la verdad que hay un poco... Primero, si me permites, Fernando, a mí me gustaría aprovechar esta conversación tranquila para compartir un poco verdaderamente cuál es el impacto del transporte en todo el tema medioambiental y en concreto en las emisiones de CO2. Porque yo creo que a veces formamos parte de la conversación y el peso que tenemos en la conversación es nosotros ahora calculamos que es como el 2,3-2,4%. O sea, el 2,3-2,4% de las emisiones están relacionadas con nuestra industria. El transporte marítimo es más del 4%, pero nadie habla del transporte marítimo. Sí. Y además es sucísimo, con perdón. Bueno, no sé, o sea, al final aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero lo que me refiero es, hay determinados sectores, no sé, el sector textil puede llegar a ser el 10% de la... y calculan que el 20% del textil que se fabrica no se estrena. O sea, los residuos del sector textil son más grandes que toda la industria. Leí hace poco que hay en un desierto en Latinoamérica una especie de cementerio de ropas no me extraña. Que se tiran ahí, y hay bueno, yo tengo uno en mi armario, o sea, imagínate. O sea, pero bromas aparte, o sea, yo creo que es evidente que deberíamos tratar de poner las cosas en su justa medida, y yo creo que existe una cierta... Por eso son mejores estas conversaciones tranquilas, porque salimos corriendo detrás de los problemas. Entonces decimos, bueno, pues lo eléctrico, ya, pero si lo eléctrico lo estás haciendo quemando carbón, tampoco ayuda mucho. Tampoco ayuda. ¿Sabes? O sea, no ayuda nada. Entonces, pero bueno, aparte de eso, hablando de lo que es el sector, yo creo que nosotros desde siempre hemos estado comprometidos con eso. O sea, cuando piensas en las inversiones que las aerolíneas han hecho en aviones simplemente para mejorar la huella de carbono o para mejorar el ruido, es impresionante. En los últimos 50 años se han reducido un 60 o un 70% las emisiones de carbón. El otro día hablaba con alguien, nosotros estamos tratando ahora de meterlo incluso en los anuncios en los aviones,
y me decía, dice, he ido en uno de vuestros aviones y ha dicho el piloto que estábamos consumiendo 2 kilos de combustible a los 100 kilómetros. Dice, pero no puede ser, si son menos que un coche. Y yo le decía, hombre, bueno, a ver, en un coche puedes ir 4. Digo, pero si tú tienes un coche que consume 8 litros, consume más que un avión. Claro. Para hacer. Pero no solamente eso, por eso es una anécdota, ¿no? Es que todos los vuelos que tienen más de 1.500 kilómetros, por poner un límite, no tienen un sustitutivo. Y yo creo que como sociedad no tenemos que renunciar al progreso que supone el seguir viajando, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de cohesión social. Es una cosa a la que no tenemos por qué renunciar. Tenemos que transitar hacia una solución que sea de emisiones netas cero. Y tú decías, ¿cuál es el futuro? Y la verdad que yo no lo sé. Me haría rico si supiera. Yo no sé si al final el avión va a ser un avión de hidrógeno, va a ser un avión que tenga una pila eléctrica y que el combustible... No sé cuál va a ser la solución, y los retos a los que se enfrenta la industria, en este caso de fabricante de aviones, son mayúsculos, porque... O sea, pensemos simplemente, el hidrógeno es un combustible, o sea, eso lo quemas y funciona. Pero claro, tener el hidrógeno en condiciones de presión y temperatura que puedas meterlas en un avión ya te complica mucho la vida, porque los volúmenes son muy altos. La gestión de la infraestructura del hidrógeno como tal no es sencilla, eso explota. O sea, hacen bombas de eso, vamos. Entonces, ¿sabes? Toda la gestión alrededor no es sencilla. Sin embargo, el tránsito hasta que alguno de nuestros hijos, invente una cosa que funcione y que esté bien, son los combustibles sostenibles, como tú bien decías. Y los combustibles sostenibles hoy en día tienen una ventaja fundamental y tienen un problema también. La ventaja fundamental es funcionan en cualquiera de los aviones existentes, están autorizados hasta, creo que, ahora no recuerdo si es el 50 o el 60% en la mezcla, y no hay que cambiar ninguna infraestructura. Eso va todo por el mismo canuto, entra en el mismo motor y eso funciona. ¿Cuál es el problema que tienen? Que no existe todavía la producción necesaria y en los términos económicos que no solo la industria, porque esto no es un tema de la industria, es un tema de la sociedad, que la sociedad está dispuesto a asumir. O sea, si existiera el combustible SAF para consumir el 60% en nuestros aviones, lo haríamos hoy y reduciríamos la huella de carbono un 60%. Nosotros calculamos que se necesitan unas 30 plantas entre ahora y el 2050 en Europa, a ver dónde las fabricamos, las ponemos en Europa, porque en Europa seguramente no vamos a encontrar un sitio para poner las plantas, y hay que reducir el coste, porque hoy en día puede costar 2,5 veces, 3 veces más que el combustible tradicional, y yo creo que eso también, no estoy convencido de que la sociedad esté dispuesto a asumir ese sobrecoste. Nosotros como grupo hemos tratado de abanderar, de tomar un poco el liderazgo en adquirir compromisos concretos. No sé si conoces la normativa Fit for 55 a nivel europeo, que establece una serie de compromisos. Nosotros hemos tratado de ir un poquito más allá en cuanto al nivel de compromiso. Hemos llegado al 10% en el año 2030, mientras que lo que se está discutiendo es el 5 o el 6, pero estamos convencidos que es que en el año 2050 el 60 al 70% podría ser combustible que tuviera una huella neta prácticamente cero. Entonces, al final, si eres capaz de conseguir una huella neta cero en emisiones de CO2 en el transporte aéreo, ¿por qué tienes que renunciar al transporte aéreo? Entonces, yo creo que a veces se corre demasiado por la vía de la prohibición, por la vía de los impuestos, por la vía de tratar de reducir la demanda de un bien que yo, volviendo al origen de la conversación, yo considero, aparte de que pago la hipoteca por esto, pero yo considero que es un logro social. Sí. O sea, es un logro social que cada vez más gente viaje, conozca, pueda conocer otras culturas. De hecho, Javier, yo siempre lo he defendido, creo que hace años en la industria, en vuestra industria, se produjo una ruptura enorme en la cadena de valor como consecuencia de las low cost, sí. Enorme. ¿Es así? Y claro, yo siempre lo he defendido, no tiene ningún sentido que pagues 30 euros por volar a Londres. Da igual, ya sé que es que si no va el asiento vacío o tal, pero es que objetivamente el valor que añade que te coja un medio de transporte en Madrid y en 2 horas estés en Londres es algo que nunca debiera de costar 30 euros, porque es una aberración, es una aberración, y la verdad que la industria llegó, creo yo, a un momento de
no sé cómo llamarlo, de tensión o de crisis que creo que ahora, después de la pandemia, en cierto modo se está tendiendo a solucionar, ¿no? Bueno, yo creo que lo que nos obligó a todos, yo ya llevo mucho tiempo, demasiado tiempo en esto. Entonces, la verdad es que lo que nos obligó a todos en un momento determinado es a ser mucho mejores. O sea, es decir, los niveles de eficiencia de esta industria son brutales. O sea, son brutales. O sea, porque lo que tú dices, porque al final no es sencillo ganar un poquito de dinero llevando a gente a Londres en uno de esos vuelos. Y nosotros competimos en ese mercado también, con otras armas quizás, y a lo mejor no con precios tan baratos, pero competimos ahí. Pero hay un elemento positivo y en ese sentido, aunque bueno, nosotros tenemos algún vehículo, como es el caso de Iberia Express o como es el caso de Vueling, también en el segmento más de low cost, o sea, lo que llamamos la democratización del transporte aéreo ha sido brutal. O sea, todos lo decimos, ¿no? O sea, joder, yo no lo sé, lo tendría que pensar, pero yo casi no viajé en avión hasta que me casé, vamos. O sea, seguramente hasta que acabé la carrera, seguro. Y empecé a trabajar y tal. Y ahora, ¿sabes? Los chavales se mueven, gente o personas que tienen un poder adquisitivo menor pueden viajar a otros sitios del mundo. Y yo creo que eso es un logro, en definitiva. O sea, no al revés. O sea, yo creo que no deberíamos renunciar a eso porque además no quiero hacer aquí cuñas publicitarias, ¿no? Pero yo creo que viajar como sociedad nos hace mejores. Sí. O sea, conocer, entender otras culturas, nos hace mucho más tolerantes. Sí, estoy de acuerdo. Yo, de eso que decías, yo viajé en avión por primera vez en un vuelo de Iberia a los 18 años. Y ahora tengo 3 nietas y las 2 más pequeñas han viajado con 4 meses. El mundo ha cambiado de una forma increíble. Sí, sí. La verdad es que el tema que has comentado de sostenibilidad y tal, yo creo que es un tema que se va a ver afectado por la guerra. Lo cierto es que la guerra de Rusia con Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que ha hecho es alterar el tablero de una forma brutal y yo creo que todavía no somos conscientes de las consecuencias que todo esto va a tener en nuestra vida y en todo este tipo de cosas, ¿no? Porque bueno, se está hablando, por ejemplo, de que se van a reactivar las centrales térmicas de carbón en Alemania para paliar el posible corte de gas por parte de Rusia. Entonces, claro, yo creo que todo este esquema que teníamos de objetivos, etcétera, pues probablemente se vea alterado. Antes de empezar estábamos tomando un café y nos dabas un dato que a mí me dejaba impresionado de que en China se están construyendo 300 aeropuertos. Sí. Claro, lo cual es una cosa tremenda. Y claro, en un mundo en el cual cada vez parece que vamos a ir a una situación de mayor polarización, pues pretender alcanzar unos objetivos sin tener en consideración la colaboración de todos, y especialmente bueno, pues los chinos, Asia, etcétera, pues va a ser más difícil, ¿no? Sí. Con lo cual yo creo que eso va a alterar el panorama y va a influir decisivamente en todos y especialmente en vuestra industria también, ¿no? A ver, yo creo que yo no soy un gran experto en macroeconomía, pero si pensamos en la situación actual y la situación de inflación, yo creo que hay 2 elementos que están de alguna manera empujando en esa dirección. El primero no tiene nada que ver con la guerra, el primero tiene que ver con la pandemia. El primero tiene que ver con la no recuperación de las cadenas de suministro a nivel mundial y fundamentalmente por la situación de China, donde parece que no existe tanta confianza en la efectividad de la vacuna. Entonces, claro, cuando las cadenas de suministro están cortadas, pues la ley de oferta y demanda funciona. Se fabrica menos de no sé qué, se transporta menos de no sé qué, los precios suben. Encima de esa situación se produjo la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que fue un cataclismo, digamos, en el mercado fundamentalmente energético, ¿no? ¿Cómo eso se va a desarrollar? Yo, honestamente, tampoco lo sé, pero me da la sensación de que podría ser un toque de atención para Europa, en el sentido de decir de que no podemos tener tanta dependencia en muchos aspectos. No podemos tener tanta dependencia en términos energéticos, en términos de producción industrial. O sea, la verdad es que si lo pensamos, la descapitalización de Europa en términos industriales en los últimos 30 años es brutal.
Entonces, bueno, simplemente dependemos de los demás, dependemos del sudeste asiático, dependemos de los países del Golfo. Esa es una situación que no sé si queremos mantener en el tiempo o queremos ir ganando un poco más de independencia. Y en términos medioambientales, pues sucede un poco igual. O sea, yo creo que Europa seguramente ha cogido y tiene que seguir manteniendo el liderazgo en el aspecto más ideológico de los aspectos medioambientales, pero creo que también tenemos que acompasarlo para que esto no produzca desequilibrios a nivel global, ¿no? Hay un dato que compartía alguien conmigo el otro día que me decía que en el año 2050 se calcula que el 90% de las emisiones de CO2 de nuestra industria se produzcan fuera de Europa. Entonces, no pasa nada, lo que digo es, nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, pero si no somos capaces de que eso se haga de una forma consistente en otros territorios, en el fondo no servirá para nada y lo único que nos producirá será una descapitalización de nuestra industria respecto al resto de industrias, que ya lo hemos vivido en otros sectores. Y yo creo que eso, bueno, no lo sé, o sea, estamos viviendo un tiempo peliagudo, pero pudiera ser que nos obligara a tomar algunas decisiones que sean positivas para el futuro. Sí, lo que es evidente es que el nivel de interconexión que tiene hoy el mundo es brutal, con lo cual hablar de una polarización e independencia absoluta probablemente no es viable. Es decir, no. Y ojalá que esto que ha ocurrido pues se solucione y que al final pues toda esta polarización, lo de los bloques, etcétera, pues se quede en una llamada de atención que va a quedar ahí, va a haber más gasto en defensa, pero que no se sigan destruyendo los pocos mecanismos de colaboración a nivel internacional que se han ido construyendo, porque son imprescindibles para gestionar el mundo. Javier, volviendo a un tema más concreto, por lo menos vamos a tener un buen verano, ¿no? Luego el otoño ya será otra cuestión, ¿no? Porque andamos aquí con la recesión, no la recesión, pero por lo menos las perspectivas para la industria y para el turismo en el verano son buenas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, las dos cosas que has dicho, o sea, yo creo que las perspectivas para el verano son positivas. Yo estoy viendo bueno, pues noticias que están relacionadas sobre todo con el mundo del turismo en nuestro país y la evolución de nuestras propias reservas, y para el verano pues la verdad que son robustas, ¿no? Nosotros estamos recuperando más de un 90% de nuestra capacidad y estamos viendo cómo la demanda vuelve. Yo creo que una vez más se volverá a demostrar que el sector turístico español es muy pujante en el contexto internacional y que es una buena noticia que tengamos ese sector, porque ahora que estamos hablando del impacto social, el turismo es uno de los mejores redistribuidores de empleo y de riqueza que tenemos, ¿no? Porque es que es algo que fluye por las venas del país, y muchas veces cuando hablamos del impacto en el PIB, hablamos del impacto, digamos, derivado del impacto directo, eso cuando lo llevamos a términos mucho más mundanos es eso, es que al final los restaurantes de muchos pueblos de España dependen de que vengan turistas, y las tiendas de lo que sea. Entonces, yo creo que se va a volver a demostrar, y el verano en ese sentido yo creo que es muy positivo. Hay un elemento que tú mencionabas, y es cómo va a evolucionar esto alrededor del otoño y del invierno. Yo creo que dependerá mucho de lo que decíamos antes. O sea, yo creo que hay dos factores exógenos que pueden terminar provocando, digamos, una crisis o incluso una recesión, pero son dos factores exógenos. No estamos hablando de que haya una burbuja y un desequilibrio estructural en determinados sectores de la industria. No es baladí que las cadenas de suministro del mundo se hayan cortado y que se tenga que volver a poner en marcha, y evidentemente no es baladí que en Europa tengamos una invasión por parte de Rusia, de otro país europeo, ¿no? Pero creo que si esas situaciones llegaran a buen término de alguna manera, no sería tan difícil recomponer la economía, ¿no? Porque lo que yo leo también es que hay una, para nosotros, en nuestro caso, de manera positiva, una bolsa de demanda, pero es una bolsa de demanda que está muy basada en que hay una bolsa de ahorro. Es decir, no me da la sensación de que las familias estén haciendo barbaridades, están haciendo cosas que
que se pueden permitir Sí, no está económicamente. aumentando el endeudamiento. No es una crisis en ese sentido. Entonces, no es que, a lo mejor es que quiero ser optimista, pero me da la sensación de que hay escenarios que no son tan directos como, uy, esto se va al carajo y vamos a una recesión sin remisión. Me da la sensación de que hay otros escenarios intermedios que pueden ser La algo verdad más es que positivos. el efecto impulsor del turismo en general y en España en particular es impresionante. Esta mañana oía yo en la radio una entrevista al alcalde de Pamplona, ¿Sí? que daban hoy a las 12 el chupinazo de los Sanfermines, después claro. de 3 años. Hoy es 6, sí. Que es el día, y decía él que el efecto en Pamplona de los Sanfermines son 100 millones de euros. Ya está. O sea, 100 millones de euros que entran en la ciudad, bueno, en todo, en restauración, en hoteles, en gasto, claro, es un impacto. Pero mira, una anécdota personal, yo estuve hace poco haciendo las primeras 2 o 3 etapas del Camino de Santiago, empezando en los 3 valles. Y claro, llegamos a Pamplona, por eso me ha venido la idea. Y vas pasando por pequeños pueblos, como es el propio Roncesvalles, Zubiri, no sé, donde hay cientos, por no decir más, peregrinos que vienen a España, la mayoría, muchos de ellos son franceses, alemanes. Sí. O sea, es que eso es lo que fluye por las venas del país. Sí, es impresionante. Javier, por ir terminando, vosotros que sois una compañía con un foco, como nos has explicado, muy importante en lo social, has mencionado el tema de género y diversidad, y sí que tenéis programas internos para apoyar el que cada vez haya más mujeres en puestos de técnicos, en puestos directivos. Y quería que nos acabases contando un poquito cómo funciona. ¿Tenéis muchas mujeres pilotos? Sí, no tenemos todas las que nos gustaría, pero sí, es más del 5% de nuestros pilotos. A ver, yo creo que lo primero, y a mí esto me parece importante porque nace del convencimiento genuino de que la diversidad nos hace mejores. Esto no es un tema de voy a salir bien en un ratio y tal, es que la diversidad nos hace mejores. Yo pongo mucho un ejemplo que no es el de la diversidad de género, porque el de la diversidad de género, que evidentemente está demostrado que también nos hace mejores, se presta siempre a mucho debate, ¿no? Y nosotros somos la aerolínea europea líder en los tráficos con Latinoamérica. Y entre otras cosas, yo estoy convencido de que somos así porque tenemos un montón de personas dentro de nuestro equipo directivo, y no solo en el equipo directivo, que son originarios de Latinoamérica. Entonces tomamos decisiones que están mucho mejor informadas que algunos de nuestros competidores, claro, que tienen una miopía distinta respecto a eso. Y, a ver, esto, insisto, no quiero caer en pero es lo mismo para el equipo directivo cuando hablamos de la diversidad de género. Claro. Yo les gasto una broma a los que no son creyentes y les digo, pero vamos a ver, si somos 10 tíos, todos de la misma edad y todos del Real Madrid, es que no podemos tomar buenas decisiones. ¿Qué diversidad? Todos pensamos igual. Entonces, cuando nos planteamos un problema, tenemos 9 personas que le dan la misma solución a ese problema. Entonces, hay que buscar soluciones alternativas. Y la diversidad te da soluciones alternativas por no, insisto, caer en qué tipo de habilidades tienen los distintos sexos más desarrolladas, y eso que evidentemente es así. Entonces, partiendo de esa base del convencimiento genuino de que la diversidad nos hace mejores, vivimos en una sociedad que parte de un desequilibrio. Entonces yo creo que tenemos que poner en marcha mecanismos, las empresas, para acortar ese desequilibrio. Y en Iberia estamos aportando nuestro granito de arena. Lo primero, estamos haciendo mucha formación para acabar con eso que los ingleses llaman el unconscious bias, ¿no? Que es, o sea, todos tenemos un bias respecto al género que no nos damos cuenta, que empieza en las entrevistas de trabajo, que buscamos gente que sea más parecida a nosotros, y que entonces tenemos mecanismos específicos como, oye, cómo acabamos nuestros procesos. Nosotros hemos subido de la terna, entonces tenemos que tener 4 candidatos y tenemos que tener igualdad de género en los candidatos. Hay otra cosa que también yo creo que es importante, y es a nadie, ni a los hombres ni a las mujeres, nos gustaría que lo que hiciéramos fuera un trade-off entre conocimiento, habilidades y género. Eso no lo vamos a hacer porque no es bueno para nadie. O sea, lo que tenemos que tratar es de que la brecha se cierre, pero que se cierre como se tiene que cerrar, que es dando las mismas oportunidades a cualquiera para que forme parte de una empresa, como es el caso de Iberia.
Estamos tratando también de trabajar en esas profesiones que dentro de nuestros colectivos están más masculinizadas, ¿no? Que son, por ejemplo, los pilotos, como tú decías antes, pero no solo los ingenieros aeronáuticos, los mecánicos, o sea, son profesiones donde la visibilidad de la mujer es necesaria desde que las niñas o mujeres empiezan en los estudios y a decidir qué profesiones pues quieren desarrollar en el futuro. Y ahí estamos tratando de darle visibilidad a estas profesiones, también buscando referentes, colaborando con los centros educativos, colaborando con muchas iniciativas como, bueno, Chicas Imparables, Women Now, Ellas Vuelan Alto, que son organizaciones que se encargan de potenciar y de dar visibilidad a los ejemplos femeninos, que lo estamos haciendo también en otros campos que no tienen que ver con los nuestros. O sea, campos como puede ser el deporte. E insisto, no solamente desde la perspectiva de género, o sea, estamos trabajando para dar visibilidad y potenciar, pues, por ejemplo, la discapacidad. Es decir, que es como un tabú en las empresas. Y insisto, y estamos tratando de hacerlo con mayor o menor acierto desde una perspectiva más genuina. O sea, esto no va de cuánto dinero puedo poner para... No, esto va de qué cosas tengo que cambiar en la empresa para que más personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan integrarse y puedan trabajar de forma absolutamente normal. Y bueno, en ese sentido, la verdad que, insisto, desde Iberia estamos tratando de poner nuestro granito de arena, estableciendo también objetivos. O sea, nosotros tenemos un objetivo de tener el 40% de nuestros directivos que sean mujeres, por ejemplo. Estamos en un 30 y tantos, me parece que hemos acabado este año. Y hemos cubierto casi 10 puntos un año antes, pero es una lucha continua, claro, porque el unconscious bias sigue funcionando por todas las venas de nuestras organizaciones, claro, también. Sí, en la sociedad. Muy bien, Javier, pues ya tenemos que terminar. ¿Ah, sí? Enhorabuena. Bueno, qué bien, no, perdón, que se me ha hecho muy corto, joder. Enhorabuena por la gestión. Vuelvo a repetir que es increíble cómo lo habéis hecho. Enhorabuena por todo lo que habéis ayudado en la pandemia, por todo lo que estáis haciendo, cómo habéis superado la crisis, y muchísimas gracias por vuestro apoyo a Seres. Sois una de las empresas que está en Seres desde el inicio. Para nosotros es muy importante contar con empresas como Iberia, y nada, y oye, pues que siga todo tan bien y que vaya todo tan bien, y gracias por estar hoy aquí. Oye, no, muchas gracias a ti, Fernando, también por tus palabras. Yo creo que tú nos miras con buenos ojos. Pero es cierto que también, más allá de... Bueno, porque vosotros al final, pues claro, tenéis que traer aquí a las personas que ocupamos los puestos de responsabilidad y tal en las distintas empresas. En el caso nuestro de Iberia, a mí me gustaría resaltar que ha habido una comunión muy importante con todos nuestros trabajadores. O sea, la gente de Iberia, la verdad que ha dado un paso al frente durante el tiempo de la crisis y en todo este tipo de situaciones. Los vuelos de repatriación teníamos gente voluntaria para irse a Australia, para irse a Filipinas, en momentos que no eran fáciles. Y yo creo que eso también, a mí personalmente, pero insisto, de manera colectiva, nos hace sentirnos un poquito orgullosos de nuestra aportación, más allá de que luego, bueno, todos sabemos que en el juego más empresarial, si quieres, pues los resultados pueden salir un poquito mejor o un poquito peor, pero yo creo que el que te sientas satisfecho con el trabajo que realizas cada día, pasando tantas horas, yo creo que es muy importante, y creo que en general en Iberia eso se ha conseguido. Muy bien, Javier, pues muchas gracias y gracias a todos. Gracias.